Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A ustedes que me escuchan, yo les digo: amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide. Al que te quite algo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Es palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es una alegría poder encontrarme una vez más junto a ustedes en este espacio digital en el cual concurrimos para revisar, estudiar algunas partes, algunos episodios de los evangelios. El día de hoy, el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, de los versículos 27 al 38. Estamos delante de un conjunto narrativo en el que Jesús está literalmente explicando la médula misma del Evangelio, de la buena noticia, de la razón de por qué Él ha asumido el liderazgo protagónico en su tiempo de propalar, transmitir, divulgar un mensaje nuevo, un mensaje distinto al de la jerarquía religiosa judía, un mensaje que construye una comunidad. Antes del fragmento que vamos a revisar están nada menos que las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no es otra cosa que una declaración meridiana y contundente de que la voluntad de Dios y el deseo de la divinidad está orientado, se ha puesto del lado de los pobres, de los humildes, de los marginados, de los excluidos, de la gente que no tiene justicia. Y ese pedazo concluye con lo que algunos intitulan las maldiciones, ¿no? Es decir, si las bienaventuranzas son esta declaración de preferencia, también hay una contraparte y dice: ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que están saciados y llenos. Donde aquí se juega un asunto que es capital. El cristianismo para muchos es un humanismo. El mundo académico así lo entiende. La tradición occidental lo fundamenta de esa manera. El cristianismo trae detrás de sí un humanismo que no es otra cosa que una preocupación preferente por la construcción de una sociedad equitativa y justa, con oportunidades iguales para todos, donde se puede observar de que el comportamiento de aquellos que acumulan poder y riqueza
termina pervirtiendo ese afán humanista, termina destruyendo la construcción de una sociedad justa y equitativa. Para muchos esto suena demasiado a socialismo, esto suena a rojos, a zurdos, ¿sí? Pero esta es la verdad del Evangelio y no otra, ¿sí? Aquí la declaración contundente y meridiana de parte de la comunidad evangélica de Lucas es que la voluntad de Dios está orientada, está dirigida hacia la construcción de una sociedad justa, una sociedad con oportunidades para todos, una sociedad que repare el daño que han venido sufriendo históricamente las personas con menos oportunidades. Inmediatamente después viene una especie de paradoja, una especie de contradicción. Sin embargo, hay que explicarla dentro del contexto de toda la narración, si no, no se entiende. Y es el amor por los enemigos. Y esto constituye uno de los elementos, pues, capitales del cristianismo, ¿sí? Esto sistematiza todo un constructo, un sistema ético de valores, en el que, a diferencia de muchas otras tradiciones religiosas que pueden o no argumentar esto como parte de su narrativa de fe, el cristianismo lo hace su estandarte, su bandera. No nos podemos llamar cristianos si no somos capaces de amar al enemigo. ¿Qué mérito tiene, dice, no? ¿Qué mérito tiene amar a los que nos caen bien, a los que son nuestros cercanos, nuestros amigos? Inclusive la gente de mal haber, de mala vida, también ama a su familia, ama a sus amigos. Otra cosa es, pues, ponerte en una condición prácticamente de humildad. Una condición en la que si te pegan, tú no agarras y sales a puñetes a romperle la cresta al otro, sino le ofreces la otra mejilla. Esto parece hasta un absurdo, ¿verdad? Parece una ridiculez, porque no tiene ningún sentido. Si estamos buscando justicia antes, no podemos, digamos, someternos a la arbitrariedad de la maldad de los del frente, de aquellos que son nuestros enemigos. Pero aquí viene una cuestión que es, desde mi punto de vista, yo pienso capital. Lo voy a poner en relación a otro episodio, o a otros episodios de la vida de Jesús, de la que presumimos fue su vida histórica. Y hay un famoso episodio en el cual él va al templo y los mercaderes de la fe están, pues, vendiendo en los patios del templo, como en muchos lugares y santuarios que tenemos en el país y en distintas partes de Latinoamérica. La gente concurre y, pues, adquiere determinado tipo de elementos, compra ofrendas, recurre al servicio de determinada gente que es intermediaria en los procesos religiosos y pues esta gente lucra de la fe. Jesús va literalmente, pues, enfurecido y revienta chirlazos a todo el mundo, ¿sí? Lo saca a chirlazos de la casa de su padre y reniega de que la gente pues convierta a la fe en un ejercicio económico, cuando no ese es el fin de la fe, ¿no? La fe o el fenómeno religioso en todas las culturas ha sido un constructo cultural que le permite a la comunidad armonizar con una serie de construcciones éticas, morales y prácticas que se construyen a lo largo de la historia en una comunidad y se convierten después a rango de fe, se convierten en prácticas, en una praxis de cotidianidad, de convivencia. La fe ayuda de cierta manera a construir comunidad y convivencia. Y estas son las cosas que rompen la convivencia. Si lucras con la fe de la gente, si te aprovechas de su magra economía, porque hay otros episodios en los que precisamente se juzga eso, ¿no? Los que tienen plata pueden comprar una vaca entera y mandarla a sacrificar, pero los que no tienen compran apenas unos pichoncitos de paloma para entregárselos a la divinidad.
Y él dice, no, esta persona que ha hecho el sacrificio más pequeño, ha hecho un sacrificio mucho más grande que los demás, que los otros, que aquellos que son capaces de o tienen el poder adquisitivo de entregar en sacrificio una vaca, porque estos no están entregando nada más que lo que les sobra. En cambio, ella está entregando todo lo que tiene. Como podemos ver, aquí hay un claro lineamiento en el cual la postura del Jesús histórico y después de las comunidades cristianas herederas del legado de Jesús entienden de manera clara el lugar en el mundo en el que tenemos que estar parados y posicionarnos es al lado de los pobres, es al lado de la gente humilde. No hay otra opción, es decir, aquí no hay medias tintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo encajamos este episodio de amor a los enemigos? Porque precisamente nos ponen como una especie de, a ver, me dices que me tengo que posicionar al lado de la gente que ha sufrido injusticias, al lado de la gente que está, digamos, encerrada dentro de un sistema que los oprime, que los margina, que los mantiene en la pobreza porque le conviene al sistema. Y ahora me dices que tengo que perdonar a estas personas, que si vienen y me quitan el manto, también le entrego la túnica. Me dices que entregue la otra mejilla. Y aquí está la cuestión pues poderosa, fuerte del Evangelio. Y es que no es únicamente un humanismo, es una opción por la paz, es una opción por la construcción de una historia conciliada, en la que el ejemplo es la única prueba verdadera de que tú eres cristiano, de que tus hechos demuestran de que tú tienes el corazón, la vida, la práctica, la ética inclinada en o dentro de los valores cristianos. Quisiera poner un ejemplo que es un poquito más contemporáneo. Pedro Arrupe fue general de los jesuitas y un gran religioso. Él, cuando estuvo en Japón, trató de evitar entrar en la lógica de convencer a los japoneses de hacerse cristianos, y que no era la manera de evangelizar. Es decir, lo habíamos conversado en una ocasión pasada, la manera de evangelizar no es un proselitismo, no es salir a las calles a gritar que tienes la verdad, es demostrar que escogiste ser cristiano porque eso se va a convertir para ti en un modo de vida. Entonces, el padre Arrupe diariamente demostraba a través de sus actos qué significaba ser cristiano. Cuando cayó la bomba de Hiroshima, él estuvo en primera línea ayudando heridos, recogiendo gente, curando a las personas quemadas y sobrevivientes del ataque terrorista llevado a cabo por las fuerzas norteamericanas. Entonces, los japoneses empezaron a descubrir o a inferir de que ser cristiano es algo parecido a lo que hace el padre Arrupe, ¿no? Preocuparse por la gente, cuidar a los enfermos, llevar a cabo una praxis existencial que es capaz de transformar la historia, de cambiar el rumbo de las vidas de las personas. Y cambiar el mundo no es necesariamente convertirte en una suerte de héroe mundial y aparecer en las enciclopedias. Transformar el mundo es precisamente esto, cambiar la vida de cada una de las personas con las que podemos interactuar. Entonces, si por un lado nos dicen las bienaventuranzas, la preferencia de Dios, su corazón está inclinado por la gente humilde, pobre, sencilla y marginada, no pierdas de vista que ese acto preferencial va de la mano también con un comportamiento amoroso, éticamente amoroso, pacífico y conciliador. Entonces, si bien usé el primer ejemplo de Jesús de cuando sacó a chicotazos a la gente que comercializaba con la fe, no olvidemos que ese mismo Jesús se entregó sin violencia a sus captores.
hay un episodio también muy significativo, ¿no? Pedro saca la espada y dice, bueno, esto se armó y nos vamos a agarrar a machetazos, y le corta la oreja a no sé quién. Bueno, el hecho narra un milagro en el que le vuelven a colar la oreja al captor. Pero ¿qué quiere decir ese pedazo? Quiere decir que la respuesta de Jesús ante sus captores, ante la gente que primero lo arrestó de manera injusta, fue achacado o se le condenó por crímenes que él no había cometido, y a través de presión social el grupo de élite sacerdotal había movido, consiguen condenarlo a la muerte. Y todo eso, que es un episodio de principio a fin injusto, no termina en violencia, porque podía haber sido la respuesta. Y aquí hay que hacer notar un elemento que es importante. En esa época habían grupos violentos que creían que la respuesta contra el imperio era una revolución. Habían grupos violentos que también pretendían, pues, fragmentar la comunidad judía en base a la violencia. En cambio, el grupo liderado por Jesús no apuesta por la violencia, y la prueba más poderosa y contundente de esto es la entrega pacífica de Jesús a sus captores. Y la respuesta histórica ya la conocemos todos, ¿sí? Un acto injusto termina en un episodio triste y lamentable. Han crucificado a un inocente, han matado a un inocente, le han quitado la vida a un hijo de Dios, a un hombre justo. Pero como hay la conciencia de que se ha cometido una injusticia, esto termina devolviendo a Jesús a la vida. Esto termina devolviendo todo ese mensaje que había proferido, que había predicado a lo largo de su vida como líder religioso. Se convierte, pues, en materia viva, se convierte en materia histórica. La comunidad de sus primeros discípulos deciden encarnar el mensaje. ¿Por qué? Porque el hombre, con su vida y con su práctica, cambió la historia. Y ese es el fin de todo cristiano, ¿sí? Por eso mismo, el cristiano se sostiene en la vida y en la historia de Jesús, porque es el ejemplo a seguir. Y a lo largo de la historia han habido muchísimos cristianos que han decidido encarnar esa apuesta, y que han cambiado la historia, y que han construido mejores condiciones históricas para el mundo, para la sociedad, para la comunidad humana. Bueno, nos vemos pronto y los abrazo fuertemente. Mucho ánimo con todo y sigamos adelante. Hasta pronto.